vamos a hablar del otro tema que también es importante. La denuncia es importante, las acusaciones contra el presidente son importantes, los indicios, las colaboraciones, los testimonios, los depósitos, los contratos firmados. Hay una serie de cosas realmente increíbles. Pero en términos legales, constitucionales, ¿cuál es la salida? Lo que está pidiendo el Ministerio Público, ¿es posible? Estamos con el doctor Alberto Borea, experto en temas en Derecho Constitucional. Doctor Borea, ¿cómo está? Ante todo, buenas noches. ¿Qué tal, Omar? Buenas noches. A ver, muchos temas, sí. Vamos en realidad sí. La Fiscalía de la Nación ha actuado de acuerdo a la función constitucional que tiene. Y en consecuencia, habiendo tomado conocimiento de una situación delictual grave, porque creo que nadie discute que es grave, habiendo actuado una cantidad de pruebas, ellos dicen, yo les pongo a ustedes en conocimiento de esta circunstancia para que ustedes tomen la decisión que corresponde. Y en ese sentido yo hago una invocación a todos mis colegas constitucionalistas, que estoy seguro la deben haber seguido, de que antes de hablar tan a fondo de la acusación o los defectos o las virtudes, hayan terminado de leer el documento de las 267 páginas y hayan reflexionado sobre eso, porque no es tan fácil hacerlo en tan poco tiempo. Sí. Y hay que tener cuidado con adelantar demasiados criterios que al final de cuentas pueden no empatar con lo que es el texto constitucional. El artículo 117, el cual estabas hablando con el congresista Quito, es un artículo que no nace en el documento de 1993. Es un artículo que ya estaba en la Constitución de 1979 y que se establecía, y en las anteriores también. Lo que sucede es que el derecho, que es una ciencia de la cultura, va avanzando conforme va avanzando la sociedad y conforme va avanzando los seres humanos. Las normas sobre derechos humanos, por ejemplo, cuando no se había desarrollado tanto la autopercepción del hombre sobre su valor, no existían. Pero conforme han ido avanzando, conforme se ha ido creando, se han ido creando las normas de derechos humanos. Conforme se ha ido viendo hechos que antes eran o que no se querían ver o que en realidad no se presentaban, entonces a nadie se le podía ocurrir que un presidente de la República pudiera, en el ejercicio de su cargo, estar cometiendo, digamos, tipo de delitos que no son propios de la función y que además son tan desdolosos de la función que no cabía, digamos, consignarlo eso. Pero doctor, ahí sí un paréntesis, ¿no? Pero corrupción, en Perú pues ha habido historia de la corrupción de Quirós, más que detallado sobre eso, ¿no? Efectivamente, pero fíjate, mira lo que dice el artículo 117 de este texto para que veas tú cómo efectivamente puede haber lo que se llama un vacío, ¿no es verdad? El presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo por traición, impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales, por disolver el Congreso y por impedir la reunión del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Y queda ahí? Suponiendo que el presidente de la República lo que haga es disolver el Poder Judicial o disolver las regiones. Puede hacerlo y no se le puede acusar de estar violando uno de los principios fundamentales del Estado que él conduce, que es el Estado de Derecho y en consecuencia el respeto a las instituciones del mismo. Podrías, ¿no es verdad? En la lógica podrías. En la letra no puedes. Incluso, poniendo un ejemplo extremo, mañana más tarde a un presidente se le ocurre salir con una metralleta y matar gente en la plaza de armas. Claro. Podría hacerlo. Puede hacerlo y tú no puedes decir eso. ¿Por qué? Porque ahí hay un tema valorativo fundamental. El presidente de la República es el presidente de una sociedad que tiene determinados valores que tienen que estar plasmados en el texto constitucional. Y efectivamente, por ejemplo, el texto de no robarle al Estado, el texto, o mejor dicho, la idea de no robar el dinero del Estado, la idea de no matar a las personas, la idea de no favorecerse con el ejercicio del poder, está dentro de los principios fundamentales del Estado que estamos gobernando. Uno diría que la Constitución, quizás no sé si de manera intencional, tiene una salida que sería la vacancia por incapacidad moral permanente. Bueno, la vacancia por incapacidad moral permanente es algo que a mi criterio, y como lo conversamos la vez pasada, ya no cabe ninguna duda. No cabía ninguna duda hace prácticamente un año,
ahora ya no cabe recontra ninguna duda, porque se han ido sumando casos y cada semana viene un caso nuevo. En consecuencia, tú necesitas de que los parlamentarios hagan un examen de conciencia y que digan verdaderamente yo creo que voy a permitir que el que personifica a la nación dentro de todos sus valores, que son los que eventualmente consagre el derecho, porque el derecho no consagra los valores de China ni los valores de Cuba. La Constitución tiene que consagrar los derechos que tenemos en el Perú y la manera como nosotros nos concebimos. ¿Nos concebimos como parte de una organización criminal como si fuese normal eso? No. Nos convertimos como si fuésemos personas que asesinan o que roban o que ejercen de esa manera el poder. No. Entonces el congresista tiene que pensar, esta persona que ha actuado de esta manera nos está personificando, está cumpliendo con lo que dice para el presidente de la República este tema. No. Aquí hay una cosa bien interesante, que es una suerte de que cuando se presenta una situación de vacío, ¿no es verdad?, tú tienes que llenar el vacío con los principios generales del derecho y especialmente los principios generales del derecho constitucional. Esa es una regla esencial del derecho. Claro, porque en este caso, a ver, me queda claro, un camino es la vacancia, pero el otro, el que plantea el Ministerio Público con esta denuncia, es una interpretación, no sé si más flexible del 117. Bueno, más que flexible es llenar un vacío de algo que no fue, digamos, pensado en su momento. Y entonces el intérprete auténtico de la Constitución es el Congreso. O sea, digamos, hay un último decisor que es el Tribunal Constitucional, pero el intérprete, porque es el titular del poder constituyente de reforma, es el Congreso. Y frente a una situación en donde todos los valores que establece la Constitución y el ordenamiento jurídico van en contra, o mejor dicho, acusan todos esos valores, la disfunción con que está actuando el presidente de la República, el Congreso puede decir aquí se presenta efectivamente una situación en donde nosotros vamos a interpretar este vacío mientras tanto, ¿no es verdad? Mientras se produce una aclaración constitucional o eventualmente se puede señalar... Pero es un vacío, porque lo conversaba también en la mañana, sí. Es un vacío o pareciera más bien, no sé, en mi lectura, bastante claro. Te dice, oye, por si acaso, el presidente solo puede ser acusado durante su mandato solo por estos 4 puntos. Claro, claro. Y ya está. Ya. Después, no más. Ya, pero fíjate tú, ¿por qué? Porque, digamos, en el mundo de la realidad nunca se pensó de que eso... tú cuando haces una ley o cuando dictas una norma, ¿qué pasaría si nosotros empezamos a dictar normas sobre qué cosa pasa en Venus, por ejemplo? ¿Cómo vamos a repartir el oxígeno en Venus? Pero por eso, diríamos, eso no puede pasar, no nos podemos parar en este tema porque eso no puede suceder. Entonces, eso es lo que se ha pensado, eventualmente lo que no se ha pensado. No se llegó a esa conclusión nunca, ¿te das cuenta? Por eso, a ver, entonces... Ahora, hay otro tema. No se tendría que aplicar el 117? O sea, ¿no hacerle caso al 117? Puedes ir por el artículo 99, que es el tema de la infracción constitucional, que a mi entender sí es clara. Por el artículo 99 del texto dice que tú puedes acusar al presidente de la República, digamos que hay derecho a procesar a las personas que incumplen con sus, o que entran con sus infracciones constitucionales. Y hay un inciso que está claramente establecido en el artículo 118 que dice corresponde al presidente de la República, o sea, es su deber, es su tarea, él tiene que cumplir con eso. ¿Qué cosa dice? Cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales. Hay órganos jurisdiccionales que han dicho con toda claridad que determinadas personas tenían que estar detenidas y que eventualmente tenían que ser puestas por las personas que no fueran sus propios familiares cercanos o ellos mismos, si alguien sabe de su paradero, decir están en tal lugar, ¿no es verdad? Más aún el presidente de la República, que tiene esa obligación constitucional. Y parece que se ha demostrado, yo no he leído en ese punto, no he terminado de revisar todos el texto de la... casi 400 páginas. No es verdad, de la doctora Benavides o de la Fiscalía en general, que se ha señalado, pero se ha señalado además en distintos medios, que el presidente de la República, al
proceder, por ejemplo, con el caso del avión, en el caso del avión en donde ponen a Lay en vez de Fray eventualmente, o en el caso del propio Bruno Pacheco, que cuando todavía no se había entregado y estaba en contacto con esta gente. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está incumpliendo con su deber constitucional. Los hechos relatados, lo conversábamos con congresistas, son sumamente graves y además hay una serie de corroboraciones que no son solo dichos, como dicen la yo oposición. escuché la exposición del doctor Chávez Cotrina que tú entrevistaste hace un rato y me pareció muy clara, además muy precisa. Pero ¿no? digamos, para calmar ciertas expectativas que esto también puede generar, cualquiera de los casos, ¿esto va a ser un proceso largo y que le corresponde al Parlamento? Le corresponde al Parlamento tomar la decisión, porque lo que ha hecho la fiscal con buen criterio, y además no solamente con buen criterio, sino cumpliendo el deber que le corresponde, he tomado conocimiento que aquí hay un acto absolutamente ilegal. Y en este caso absolutamente ilegal está involucrado este ciudadano que se llama Castillo Terrones. Pero como este ciudadano Castillo Terrones tiene un aforamiento especial y yo no me puedo meter con él, entonces lo que yo hago es se los pongo a ustedes a disposición para que ustedes como Congreso de la República juzguen y determinen. ¿Qué hacemos? Lo ponemos por infracción constitucional, lo metemos por el tema de la vacancia, o eventualmente interpretamos que hay un vacío y que efectivamente en un conflicto entre normas estos principios y valores constitucionales se imponen, digamos, a este silencio que eventualmente no se consignó en su momento con una norma específica, ¿no? Muchísimas gracias, como siempre, doctor Borea. No, gracias a ti. Y caramba, qué pena que estemos en esta situación que, entre otras cosas, se debe porque no existe un proceso de preparación política, ¿no es verdad? Muchísimas gracias. El doctor Alberto Borea, constitucionalista. Vamos rápidamente a una pausa para seguir analizando este tema desde diversos ángulos. Conversaremos con Cecilia Valenzuela, directora del diario Perú 21.